Bien, estamos acá en los ambientes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la señorita Elizabeth Colán, quien organiza un grupo de estudios sobre filosofía y actualmente están llevando a cabo un conjunto de ponencias. ¿A qué se refiere y cómo se lleva a cabo la Sí, filosofía sí, muy moderna? bien. Ante todo, muy buenas tardes. Para nosotros es un gusto, un honor el que haya este tipo de promoción a través de las redes sociales, ¿no? Básicamente difundir lo académico, ¿no? Nosotros somos Encuentro y Representación, ¿no? Mi nombre es Lisbeth Colán, como ya lo he mencionado, y nos encargamos de propiciar la participación política, pero a través de la participación académica, ¿no? Muchas veces disociamos ambas cosas, sin embargo, van de la mano, ¿no? En esta oportunidad tenemos o traemos para el público en general el evento denominado Filósofos en el Tiempo, ¿sí? Básicamente consiste en una serie de conferencias que toman como eje temático a distintos filósofos que han sido parte o representantes de las diferentes tradiciones discursivas, ¿no? Así también tenemos problemas actuales, ¿no? La idea o la finalidad es básicamente incentivar el debate en la comunidad estudiantil, ¿no? Entre profesores, estudiantes, ¿no? ¿Cómo vincular la filosofía antigua, en este caso están tomando la filosofía contemporánea, con la problemática actual o con la realidad actual, ¿no? Que todo el tiempo es problema, ¿no? Claro, definitivamente sí. En realidad, mejor dicho, la repercusión que tiene la filosofía antigua en la filosofía en general dentro de la historia es bastante notoria, ¿no? Todos nosotros sabemos, al menos los que, digamos, practicamos esta disciplina, que los ejes temáticos son Platón y Aristóteles, ¿no? Que son básicamente dos grandes corrientes dentro de la filosofía y que van a ser el sustento para corrientes que vienen después, como por ejemplo dentro de la Edad Media, Santo Tomás de Aquino. Después tenemos también el mismo pragmatismo, ¿no? Que toma como parte la base al menos aristotélica, ¿no? En el aspecto ético al menos. En el contexto actual, Claro. más o menos en la realidad peruana, ¿qué fundamentos o qué filósofos toman la mayor atención en la actualidad? Aquí habría, digamos que una diferenciación clara, ¿no? Si es que nos estamos refiriendo a nuestro ámbito, es decir, al Perú Al Perú. Claro, si nos estamos refiriendo al Perú, sabemos que actualmente, digamos que las corrientes que imperan más son aquellas que se han realizado en países como Argentina, ¿no? Lo más reciente que tenemos, el máximo proyecto que se llevó a cabo dentro de Latinoamérica es el proyecto Modernidad Colonialidad, ¿no? Que básicamente tiene sus bases, sus fundamentos en la Escuela de Frankfurt, en teorías marxistas y todo lo demás, ¿no? Sus representantes, por ejemplo, uno de ellos es Castro Gómez, ¿no? Dentro del Perú exactamente, digamos que no tenemos figuras tan representativas como por ejemplo Augusto Salazar Bondi, ¿no? Hace algunas décadas, ¿no? Eso también es un problema, debido a que hace ya bastante tiempo no surge, digamos, un pensamiento con la fuerza necesaria para que se desarrolle un nuevo, digamos, una nueva tradición Como dentro usted lo que del dice, Perú. la figura principal, una representación Claro, de alguna exacto, corriente de la exacto. filosofía, No hay ¿no? ninguna corriente, Parece digamos, repetitivo de representativa. Exacto, todo de parece algunos simplemente, pensamientos, ¿no? claro, incluso lo que es el proyecto Modernidad Colonialidad, como le explico, que está o se enraiza en lo que es Latinoamérica, también busca, si bien es cierto, desligarse del eurocentrismo, ¿no? De la tradición discursiva de Europa y todo lo demás. Creo que se retoma más bien la tradición discursiva de Europa, ¿no? Y en realidad nosotros, o al menos en lo particular yo, creo que no se trata tanto de deslindar con otras tradiciones discursivas, ¿no? Sino de tomar todo lo que ya se ha esbozado y generar una corriente, una disciplina, ¿no? Que pueda estar acorde a nuestro contexto mismo, ¿no? O sea, sin perder eso, ¿no? Que es básicamente ubicar a los pensadores en su tiempo, ¿no? Como diría Hegel. ¿Cuál sería la invitación o un llamamiento a los jóvenes para que asistan a ese grupo, a este tipo de eventos académicos de filosofía que muy poco se lleva a cabo, ¿no? Y Sí, además sí. es para la gente selecta, ¿no? Definitivamente sí. Bueno, más que gente selecta, creo que ese es el problema, ¿no? Que O al menos cada uno se básicamente, selecciona, ¿no? sí, que básicamente en nuestro pensamiento, ¿no? Digamos que queda la idea de que filosofía simplemente está restringida para una élite o algo por el estilo, ¿no? Y precisamente eso es lo que queremos, digamos que
tachar, ¿no? o quitar del pensamiento de las personas, ¿no? La filosofía es una actividad que está dejando de ser cultivada en muchos lugares, ¿no? Es más, si vemos la realidad del Perú, solamente tenemos algunas universidades que la tienen dentro de su plan curricular. Entonces, bien, estos eventos académicos nos ayudan básicamente a fortalecer estos lazos entre las personas, ¿no? que todavía digamos, se ejercitan en este tipo de discusiones, ¿no? La invitación es extensiva en realidad, no solamente para personas que estén dentro de la carrera de filosofía, ¿no? sino para el público en general, ¿no? Es importantísimo fomentar este espíritu crítico, no solamente para idear sistemas discursivos que, yo qué sé, ¿no? como Platón o Aristóteles, ¿no? sino también para ser un poco conscientes, ¿no? de lo que pasa. Meditaciones metafísicas. Intenta responder a la pregunta sobre el fundamento, la base sólida para nuestro conocimiento. Pero no se lo pregunta en el aire, no se lo pregunta desconectado con la realidad, aun cuando Descartes casi siempre se nos presenta como un pensador que está en su cuarto, junto a la chimenea, en bata, pensando. Bueno, esa es la imagen que nos transmite. Definitivamente digamos, se aleja por un momento, busca la soledad y la tranquilidad para pensar, pero para pensar los problemas de su época, ¿no? Para pensar estos grandes problemas. Y el gran problema que ha planteado toda esta crisis intelectual, todos estos cambios ya mencionados, nos remite a la pregunta por los fundamentos del conocimiento. Entonces Descartes en este contexto se plantea como tarea principal, como tarea de la filosofía, buscar esos fundamentos sólidos sobre los cuales edificar la ciencia, que es una forma de responder la crisis de la época y es una forma también de responder el escepticismo que acompaña dicha crisis. Y es por eso que Descartes busca la manera de llegar a esos fundamentos. ¿Y cómo va a buscar Descartes llegar a estos fundamentos? Va a buscar hacerlo siguiendo un método que sea prometedor. Un método que asegure que la filosofía puede llegar a verdades bien establecidas, verdades sólidas, que sean como una roca para edificar la ciencia. Y de esa manera, como ya dije, responder la crisis cultural, la crisis de creencias que se ha dado en esa época. Y Descartes considera que el método apropiado es el método matemático, ¿no? Él era un gran matemático, creador de la geometría analítica, y considera que las matemáticas ya habían logrado mostrar su fortaleza, su rendimiento en el ámbito de la aritmética y en el ámbito de la geometría, ¿no? Entonces, Descartes, viendo los buenos resultados y la certeza a la que nos conduce el método matemático en relación a los números y a las figuras, piensa que ese método es el que también debe seguir la filosofía para llegar a certezas en otro ámbito, para llegar a una certeza o fundamento sólido en el ámbito filosófico. Y bueno, no voy a entrar en todo el detalle del método porque nos llevaría mucho tiempo, pero en la segunda parte del discurso del método nos resume Descartes su método en 4 reglas, ¿no? Se suele llamar a la primera la regla de la evidencia, a la segunda la del análisis, a la tercera la de la síntesis y a la cuarta la regla de las enumeraciones, ¿no? Todo esto tiene que ver con las matemáticas. Un buen matemático nunca acepta lo que no es evidente. Nunca acepta lo que es meramente probable o conjetural. Parte de lo que es evidente o lo que se puede probar a partir de algo evidente, ¿no? Y cuando un matemático está frente a algo complejo, que no se puede ver con claridad qué cosa es, propone el análisis. Es decir, la descomposición de eso complejo en sus partes más elementales.
Y una vez que ha clarificado las partes simples, reconstruye el todo a través de un proceso de síntesis. Y lo sabemos por experiencia propia. Para terminar el proceso, tenemos que enumerar los pasos para constatar de no haber obviado nada y por lo tanto para estar seguros que hemos dado todos los pasos necesarios que nos conducen a una respuesta cierta, a una respuesta correcta, ¿no? Entonces, este método, que lo resume en el discurso del método, pero que lo desarrolla más ampliamente en una obra previa, titulada Reglas para la conducción del espíritu, este método, decía, lo va a aplicar Descartes al ámbito de la filosofía, para hacer de la filosofía una actividad rigurosa que pueda llegar a establecer verdades ciertas, fundamentos sólidos para la ciencia, en una época de crisis, en una época de incertidumbre, en una época propicia para que aflore y para que tome cuerpo el escepticismo filosófico. Yo quisiera concentrarme en la primera regla del método. Esa primera regla dice que solamente debemos dar asentimiento a lo que es evidente para el entendimiento. No deberíamos jamás asentir o no deberíamos dar nuestra aceptación a algún juicio que no sea o que no esté basado en lo evidente, ¿no? Y Descartes nos dice que hay que evitar la precipitación y la prevención, ¿no? Esto es muy importante. ¿Qué cosa es la precipitación y la prevención? Son factores de error. Yo me equivoco cuando me precipito, ¿no? Me precipito y estoy saltando porque mi candidato ganó. No, espérate, todavía está la OMPA al 20%. No te precipites. Por precipitación te puedes equivocar. Puedes, errar, ¿no? Entonces hay que evitar la precipitación. La precipitación es un problema de la voluntad. Es cuando uno, en base a su voluntad, elabora juicios sobre algo que no está claro. Imaginemos que sea a las 8 de la noche. Me aproximo a este ventanal. Todo está oscuro, o muy oscuro, y a pesar de que no hay claridad, y a pesar de la distancia, emito un juicio. Ahí está fulanito de tal. En verdad, ante la falta de claridad, ante la falta de luz, es una precipitación juzgar quién es la persona que está pasando. Por precipitación me puedo equivocar. La precipitación abre la posibilidad del error. En cambio, si yo no me precipito, si yo me abstengo de juzgar, de elaborar un juicio sobre algo que no veo claramente, no me voy a equivocar. Entonces, de ahí la recomendación de evitar la precipitación. Pero algo que suena un poco raro es que Descartes también recomienda evitar la prevención. ¿Cómo es esto? Evitar la prevención. A nosotros nos suelen enseñar más bien a ser prevenidos, pero no a evitar la prevención, ¿no? Bueno, acá se está tomando la palabra prevención en su sentido etimológico. Prevención viene de prevenir. ¿Qué es prevenir? Venir con algo previo, ¿no? Prevenir. Venir con algo previo. Todos los que están acá, al llegar a la universidad, han venido con algo previo. Todo aquello que han aprendido en los 11 años del colegio, aunque no es mucho, ¿no? Todo lo que han aprendido en casa, todo lo que han aprendido a nivel vital, a partir de experiencias vitales, todo eso lo traen acá en la universidad. Y cuando leen algo, tratan de vincular lo nuevo con lo que ya saben. Tratan de establecer algún tipo de nexo. O cuando preguntan a partir de lo previo que ya tienen. Y un buen profesor también debería indagar con qué vienen los alumnos. Cuáles son, como dicen ahora, o decían hace un tiempo, sus saberes previos. Lo cierto es que nosotros, ya adultos, en este momento de nuestra existencia, venimos, nos encontramos con cosas previas. Y eso es lo que también se llama prejuicios, juicios previos. ¿Qué es lo propio de un prejuicio? Lo propio de un prejuicio
no es que necesariamente sea falso. Lo propio de un prejuicio es su falta o carencia de fundamentación adecuada. Decía Descartes, el problema de ser adulto es que antes hemos sido niños. ¿Por qué es un problema? Porque como antes hemos sido niños, hemos pasado por una época donde no se había desarrollado todavía la capacidad crítica. Y muchas cosas que hemos aprendido o aceptado, lo hemos hecho acríticamente, sin evaluar lo aprendido con nuestra razón. Lo hemos aceptado por la autoridad de los padres, por la autoridad del maestro, porque así piensa la mayoría, porque le hemos dado crédito a los sentidos. Pero pregunto, porque algo se ha dicho por los padres o los maestros, ¿es necesariamente verdadero? Porque algo sea opinión común, ¿es por ello verdadero? Porque algo tiene su base en los sentidos, ¿es por ello verdadero? ¿No vivió el hombre equivocado tantos siglos pensando a partir de los sentidos que la tierra estaba aquí y que no se movía? Estas instancias, autoridad, tradición, sentidos, no son garantía de la verdad de nuestras afirmaciones o de la verdad de nuestros enunciados. Por lo tanto, como en la niñez muchas veces hemos aceptado las cosas por estas razones, por estos motivos, muchas de estas cosas que aceptamos no tienen la garantía de ser verdaderas. ¿Y qué dice el primer precepto del método? Que debo evitar la precipitación y la prevención. Debo evitar la precipitación y los prejuicios. Debo atenerme únicamente a lo que es evidente para el pensamiento. Debo atenerme únicamente a lo que es indudable para mi pensamiento. Entonces, esta primera regla, ¿qué me exige? Someter a revisión todas mis creencias previas, porque han sido aceptadas sobre la base de instancias que no garantizan la verdad de mis creencias. Y ese proceso por el cual se somete a revisión todo lo que hemos creído hasta el momento es lo que Descartes llama la duda metódica. La duda metódica se llama así, duda metódica, porque es una exigencia del método. Como acabo de indicar, es la puesta en práctica de la primera regla del método. La primera regla del método dice: solo elabora juicios a partir de lo evidente. No aceptes ningún juicio sobre lo que es probable, conjetural. Evita los prejuicios y evita la precipitación. Limítate a aceptar lo que es indudable, lo que no se presta al menor motivo de duda. ¿No? Entonces, si el primer precepto del método exige esto, lo primero que hay que hacer es, en base a él, revisar todas las creencias. Es una revisión que Descartes en algún momento, cuando responde al autor de las séptimas objeciones que le hacen, compara con la revisión de las frutas de una canasta, ¿no? Imaginemos que tenemos un canasto de manzanas, para poner una fruta tentadora, ¿no? Un canasto de manzanas, ¿no? Y algunas de las manzanas están podridas. Hay el riesgo que las demás se sigan pudriendo. ¿Qué debo hacer para evitar eso? Debo voltear radicalmente, sacar todas, ponerlas en el suelo, seleccionar las que están en buen estado y desechar las que están malogradas o malográndose. Igualmente, en relación a mis creencias, si muchas de mis creencias no están bien fundamentadas, debo someter todas mis creencias a un examen, ver cuáles están bien fundamentadas y cuáles no. Todas las que están mal fundamentadas, todas las que son simples conjeturas, meras probabilidades, que no son totalmente seguras, debo dejarlas de lado. Y debo retener únicamente aquello que sea enteramente cierto y completamente indudable. Porque si no, también, entre comillas, hay contagio. ¿En qué sentido? En el sentido que si yo parto de una opinión equivocada o mal fundamentada, voy a sacar de ahí inferencias
que también me van a llevar a conclusiones inadecuadas. No puedo basar mi conocimiento en afirmaciones dudosas e inciertas, mal fundamentadas. Entonces Descartes dedica a esta tarea toda la primera meditación metafísica. No voy a entrar en el detalle de la primera meditación porque el tiempo no lo permite. Pero hay argumentos diversos que elabora Descartes para poner en duda sus creencias. El argumento del sueño, el argumento del genio maligno. Este último es el argumento más radical. Es un argumento por el cual se parte de una hipótesis. Podría haber un ser superior, poderoso, que se deleite en engañarme permanentemente. Y me hace creer que es verdad lo que en el fondo es falso. De tal manera que yo vivo permanentemente equivocado. Puedo llegar a dudar por este motivo con la mayor radicalidad posible. Pero cuando parece que hay una duda generalizada, cuando parece que no hay nada que escape a la duda, Descartes se percata que la duda, por mucho que pretenda ser universal, no puede llegar a serlo. ¿Por qué no puede llegar a serlo? Porque hay algo que la duda no puede abarcar. Hay algo a lo que la duda no puede hacerse extensiva. Y a lo que no se puede extender la duda es a mi propia existencia. Yo puedo dudar de todo. Puedo dudar que existe el mundo, puedo dudar que existen otros seres humanos, puedo dudar que tengo un cuerpo. De todo eso puedo dudar, porque todo eso podría ser el engaño de un ser superior. Pero no puedo dudar de que existo, no puedo dudar de mi existencia. ¿Y por qué motivo? Porque la propia existencia es la condición de posibilidad para dudar. Yo dudo porque existo. No podría dudar si es que no existiera. Si fuera nada, si fuera no ser, no podría dudar. Entonces, si dudo, si realizo una actividad como la de dudar, eso revela mi propia existencia, ¿no? Mi propia existencia. Ahora, fue justamente las críticas que habían hecho la ética del discurso, Habermas y Apel, en realidad es más Habermas, ¿no?, acerca de la ética kantiana, y quería ver cuáles eran las consecuencias de las críticas. Entonces, en realidad, las 4 críticas de la ética discursiva a la moral kantiana se pueden resumir en la separación que hace Kant entre el plano enunciativo y el plano normativo de la moral, ¿no? Y en realidad en toda la filosofía kantiana. Y bueno, y la consecuencia de esta separación entre estos dos planos, que vendría a ser también el plano fenoménico y el plano numérico, es la infalibilidad en los 3 ámbitos del conocimiento para Kant, ¿no? Entonces, y ese ya es un error. Ese es un error. Entonces yo estoy asumiendo que en realidad la exigencia de infalibilidad en el conocimiento, en la moral y en la antropología práctica es un error. Es decir, es imposible equivocarse según Kant, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces voy a presentar estos 3 momentos para Kant, estas 3 infalibilidades: la infalibilidad cognoscitiva, la infalibilidad ética y la antropológica. En el último caso, en la infalibilidad antropológica, voy a tomar el caso del amor. Para Kant, en realidad, y esto es una cuestión bien interesante, es imposible el remordimiento o el arrepentimiento después de una decepción amorosa, por ejemplo. Bien, entonces, la primera de las infalibilidades, la verdad epistemológica. Kant tuvo que enfrentar 2 problemas. Por un lado, el dogmatismo racionalista de la tradición continental. Por otro lado, el escepticismo gnoseológico de la filosofía británica.
Mientras el primero se replegaba sobre sí mismo en una autocontemplación solipsista que se desvincula del mundo y se expresa únicamente mediante juicios analíticos, la otra no solo ve como imposibilidad una verdad universal acerca del mundo, sino que también, al no haber necesidad de una relación entre causa y efecto, no es posible el conocimiento en absoluto. Kant vinculó exitosamente la razón fundamentadora analítica con los límites empíricos sintéticos en la forma de su criticismo como juicios sintéticos a priori. Cuando Kant justificó la existencia de los juicios sintéticos a priori, al decir que todo conocimiento que tenemos no es más que una representación que nosotros nos hacemos de las cosas, fue inmediatamente confinado al inescrutable mundo metafísico idealista. Sin embargo, no era pretensión kantiana proponer un mundo exterior inaccesible al humano. Por el contrario, el mundo, para que pueda ser compartido y sea experimentado por todos, debe yacer no fuera del individuo, sino en sí mismo. El mundo exterior es lo más inmanente al sujeto, y la apariencia es la única realidad disponible. Sin embargo, aún se podría hacer una lectura kantiana en sentido opuesto, en la medida en que Kant no solo cuestionaba el idealismo dogmático de Wolff y Leibniz, sino que además estaba empecinado en demostrar la posibilidad de la justificación de las ciencias naturales. Mientras que el escepticismo inglés había dejado a la ciencia puesta entre dos sillas en un precario equilibrio dubitativo, Kant justificó la necesidad de la causalidad de la naturaleza, de la percepción sensible y las demostraciones empíricas. Pero tampoco es un empirista. El mundo exterior no puede ser ajeno al individuo. Sus estructuras no pueden ser heterogéneas. De otro modo, nunca podrían vincularse. La consideración acerca de la realidad del mundo exterior como independiente de la percepción la hace inaccesible al conocimiento. Aún si existe, esta no podría ser conocida. Esto por dos razones. Si el mundo exterior es independiente de nuestra percepción y nuestro único modo de acceso a él es por medio de los sentidos, y además si se tiene en cuenta que los sentidos interpretan la realidad y en esa medida son falibles, entonces nunca podemos estar seguros que lo que vemos sea real, y más aún cuando la percepción que tengamos sea única e irrepetible y por tanto intransferible. De este modo estaríamos viviendo un mundo solipsista, cerrado, replegado sobre sí mismo, sin capacidad de comunicación con los demás. Pero suponiendo la existencia de nuestros pares y de su razón, es imposible comunicarles o que me comuniquen su captación de la realidad externa, lo que nos conduce a un solipsismo múltiple. Otro modo de comprender la inaccesibilidad del mundo exterior independiente de la percepción se presenta cuando nos percatamos de la evidencia de la fugacidad de los sentidos. Los sentidos nos proporcionan información de un mundo de objetos singulares, aislados unos de otros, y al dejar de captar un fenómeno, el conocimiento de este también se desvanece. Entonces, si el mundo externo es ajeno e independiente a nosotros, nada menos apropiado que los sentidos para aproximarnos a él, por dos razones. Porque son al mismo tiempo condiciones para el conocimiento. Por un lado, el conocimiento debe ser sobre universales, en la medida en que el lenguaje nos anticipa un mundo desconocido de los sentidos. El lenguaje usa conceptos universales cuya realidad es cuestionada por la singularidad de la percepción sensible. La desproporción que existe entre los sentidos y el lenguaje delimitó la frontera entre el mundo y el individuo. El exterior confinado al mundo metafísico de los universales inobservables, y el individuo condenado a su propio mundo interior solipsista, sin posibilidad de conciliación. Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, el conocimiento no se basa en la pura percepción, esta debe ir acompañada de juicios sobre la primera. Previendo estas consecuencias, es que Kant afirma que las condiciones del conocimiento no pueden provenir de fuera de él, sino que le deben ser inmanentes. En eso consiste su empirismo trascendental. El mundo exterior es una representación, un fenómeno, pero no es un objeto en sí. No es independiente de nosotros. Nosotros le damos forma al mundo, lo creamos al comprenderlo. En esa medida, conocer el mundo es lo mismo que conocer mis propias potencias cognitivas. Eso no quiere decir que el mundo sea una apariencia, ni que le subyacga una realidad superior. Cito en la crítica de la razón pura: por consiguiente, somos nosotros mismos quienes introducimos en los fenómenos el orden y regularidad de ellos, que llamamos naturaleza, y no podemos encontrarlos en ellos si nosotros o la naturaleza de nuestra mente no los hubiera introducido ahí originariamente. Pues esta unidad de la naturaleza tiene que ser una unidad necesaria, es decir, cierta a priori de la conexión de los fenómenos. Pero, ¿cómo íbamos a poner en marcha a priori una unidad sintética si no estuvieran contenidos a priori en las fuentes cognoscitivas originarias propias de nuestra mente, fundamentos subjetivos de tal unidad, y ciertas condiciones subjetivas no fueran a la vez objetivamente válidas al ser los fundamentos de la posibilidad de conocer? conocer en general un objeto de la experiencia. Fin de la cita.
Desde el punto de vista expuesto, lo más subjetivo es lo más objetivo. El objeto de conocimiento yace en la inmanencia del sujeto. Eso no quiere decir que cada uno viva su mundo propio independiente del otro, sino que es un mundo compartido porque todos tenemos las mismas categorías, y la unidad de mi propia conciencia y la de cada individuo es lo que permite percibir las regularidades en el mundo. Es por eso que es posible la ciencia basada únicamente en representaciones fenoménicas de la naturaleza. Así, la unidad de las intuiciones sensibles obedecen a la más alta regla de síntesis del entendimiento, la unidad de la propia conciencia. Por lo tanto, si la verdad es la adecuación de los objetos a mi pensamiento, entonces la verdad no puede ser descubierta más que en el escrutinio de mi propia razón. El mundo fenoménico, las representaciones objetivas, no deben pues tomarse como una ilusión aparente. La polaridad entre apariencia y realidad se diluye cuando se piensa que las representaciones fenoménicas son las que permiten la necesidad de las leyes científicas en el mundo. Esta polaridad no es la misma que la que existe entre fenómenos y númenos, porque no se trata de un dualismo del mundo, sino de un solo avisoramiento de la realidad que se desprende en dos premisas. El mundo fenoménico es la única realidad disponible, y en eso consiste su verdad. Sin embargo, al dividir el mundo en dos, el plano fenoménico y el plano numénico de los principios de la razón, hizo de la infalibilidad una condición para el conocimiento. Efectivamente, una de las críticas más usuales a la gnoseología kantiana es haber justificado un conocimiento en la matemática euclidiana y la física newtoniana que la temporalizan, ya que con nuevos descubrimientos científicos la filosofía kantiana deja de tener validez. Aún así, habría que recordar que la matemática y la física son solamente ejemplos demostrativos y no premisas argumentales. La justificación del conocimiento no yace en el mundo de la vida fenoménico, sino en el trascendental e inalcanzable mundo numénico. La segunda parte, la infalibilidad de la razón práctica. Por lo general, se dice que la teoría del reconocimiento se inició con Hegel. Sin embargo, es necesario precisar que esta fue planteada desde el momento en que se reformuló el fundamento de las relaciones intersubjetivas en la sociedad. Habiendo dejado de ser el fundamento la jerarquía divina, los hombres egoístas y con intereses muchas veces conflictivos se vieron ante la situación de justificar sus relaciones sociales desde sí mismos. Esa es la base del contrato social que se puede rastrear en casi todos los filósofos modernos. Kant no es una excepción. La teoría moderna del contrato social y con ella toda la teoría de los derechos humanos supone una contradicción lógico-ontológica enraizada en la base misma de la definición del individuo moderno. Desde Hobbes, la fundación del Estado moderno yace en la suposición de un estado de naturaleza en el que todos tenemos derecho a todo. Cito a Hobbes en el Leviatán: pero ya he demostrado anteriormente que antes de la institución del Estado, cada hombre tiene un derecho a todas las cosas y a hacer cualquier cosa que considere necesaria para su propia preservación, sojuzgando, dañando o matando a todo hombre para lograr esto. Fin de la cita. Ello significa que en relación con el derecho entre personas y cosas no existe ninguna distinción. Cada cual tiene derecho a tratar a los hombres como cosas. El problema se deja formular desde el momento en que se dice que todos, en estado de naturaleza, tenemos derecho a todo. Efectivamente, Hobbes trata de justificar la legalidad del estado de naturaleza otorgando a los sujetos derecho a la supervivencia. Entonces, podrían hacer todo lo que estuviera a su alcance para lograrlo. Es decir, se busca la validez legal de las acciones sin su contraparte, la ilegalidad. Pero ¿cómo es posible validar la legalidad de todas las acciones humanas en el estado de naturaleza sin que pueda explicarse el predicado de ilegal? Cito a Reinhard Brandt en Immanuel Kant, Política, Derecho y Antropología. El derecho, sin el concepto opuesto de ilegalidad, es tan contradictorio como un sueño ubicuo que no puede ser distinguido del estado de vigilia. Puedo emplear el predicado de sueño solo si dispongo de criterios para diferenciar entre los estados de sueño y de vigilia en la vida. Fin de la cita. Más aún, si se mantiene la idea de derecho natural basado en la autoconservación como instinto de supervivencia, entonces se puede hacer extensivo este derecho natural a las plantas, cosas y animales. De este modo, se podría decir que una piedra tiene derecho a precipitarse hacia el vacío. La sentencia hobbesiana del derecho en estado de naturaleza a todo y a todos
supone simultáneamente, por un lado, que tenemos derechos inalienables, es decir, derechos naturales con los cuales hemos nacido y que no se nos puede enajenar. Y por otro lado, que siendo el caso que en estado de naturaleza nuestra única obligación es la de preservar nuestra propia vida, entonces también tenemos derechos sobre el cuerpo de los demás, sobre su arbitrio y sobre su estado interno, poseyéndola como una cosa. En esa medida todos también tienen posesión sobre mi propio cuerpo, enajenándome de mis derechos inicialmente naturales. La teoría del contrato social y la idea de que el individuo tiene derecho a todo es contradictoria. Esa misma suposición se deja rastrear en la teoría política de Kant. La consecuencia de la influencia estoica en la obra de Kant es precisamente la incongruencia entre individuos absolutamente libres que tienen que relacionarse entre sí como si fueran cosas, precisamente por poseer derecho a todo y a todos. Esta primera consecuencia es posible por la suposición moderna de la unidad del pensamiento, o más exactamente de la voluntad, ámbito práctico de la acción humana. Esta suposición excluye cualquier otra forma de razonamiento que no comporta sus propias categorías. En un mundo en el que la libertad está condicionada por leyes naturales y las normas sociales de prudencia, se hace irreconocible la moralidad, porque ésta debe estar basada en una libertad absoluta. Aún así, esta aporía se resuelve cuando se recuerda que el hombre pertenece a dos mundos, mientras que por su pertenencia al mundo fenoménico está condicionado, detenta una libertad psicológica basada en las opciones que se le puedan presentar. Por otro lado, también participa del mundo numénico, en cuyo caso la libertad es incondicionada. La primera asociada al libre albedrío, Willkür; la segunda a la libre voluntad, Freier Willen. La libertad trascendental es el fundamento último de los actos morales, precisamente porque es la que posibilita los juicios sintéticos a priori en la moral. Los imperativos categóricos. En el plano de la conciencia trascendental, Gewissen, no puede haber duda moral. Gewissen procede de la raíz Gewiss, cierto. La certeza moral descansa en el universo racional de su ética, porque no se trata de una opinión empírica de la cual se pueda dudar, sino de una certeza que reviste trascendentalidad. La distancia medieval entre la conciencia cierta y una errónea dependía de la distancia del objeto del juicio. Por eso es que la conciencia humana es falible. En el caso de Kant, sus objetos son entregados a sí mismo. Es por eso que es absurda una conciencia errónea. Solamente puede haber certezas. La conciencia, como certeza moral, no reside en el plano fenoménico del asentimiento y del disenso empírico, sino en la seguridad fundamentadora. Es por ese motivo que la libertad en el plano trascendental tampoco puede ser confundida con una enunciación evolutiva, Willkür, sino más bien con una justificación normativa, Freier Willen, la libre voluntad. Es decir, la voluntad es libre no porque elige entre opciones como el Willkür, sino porque ella crea sus propios objetos al normarse a sí misma. En esa medida, la libertad es lo mismo que la autonomía, y por eso hay certeza siempre en la conciencia moral. Todo conocimiento especulativo posible de la razón debe limitarse únicamente a los objetos de la experiencia. Ciertamente, aquí se dice que no podemos conocer esos objetos como cosas en sí, aunque, por lo menos, pueden pensarse. Pues si así no fuera, se seguiría de ahí la absurda proposición de que habría apariencias, fenómenos, sin algo que en ellas apareciera. Immanuel Kant, Crítica de la razón pura. Immanuel Kant. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en una ciudad de la Prusia Oriental ubicada sobre el mar Báltico que en aquella época se llamaba Königsburg y que ahora se conoce como Kaliningrad. Eran de origen bastante pobre, ¿no? Era maestro talabartero el padre, y sin embargo con esfuerzo y con la ayuda de benefactores consiguió mandar a los hijos a la universidad y bueno, Kant se destacó enormemente, ¿no?
En la universidad estudió lógica, metafísica, ciencias naturales, en particular geografía física y filosofía de la religión. En su formación filosófica fue fundamental la influencia del racionalismo de Leibniz y el conocimiento de la tradición empirista inglesa. También fue importante el ambiente religioso en el que se crió. La madre era creyente en una, no sé si llamarlo secta o en una línea religiosa que se llama el pietismo, que hacía hincapié en un examen de conciencia extremadamente escrupuloso. La moral tenía que, o la conducta tenía que basarse en una pureza perfecta, y eso seguramente marcó el pensamiento de Kant, tanto en lo que se refiere a la escrupulosidad y minuciosidad del pensamiento en general, como también en lo que se refiere al rigorismo en lo moral. Kant se crió en un ambiente pietista, ¿cierto? Que es una variante del luteranismo germano. Sus padres eran pietistas, fue a una escuela fundada por un pastor pietista. Sin embargo, tomó distancia más tarde y, respetando lo respetable del pietismo, sencillamente descalificó la forma de piedad, la forma de mostrar públicamente la piedad, cierto tipo de supersticiones. Una vez finalizados sus estudios, Kant se empleó como preceptor de familias nobles. En 1755 presentó una tesis sobre temas físicos y consiguió el título que lo habilitaba para dar clases. Pocos años después, consiguió también el cargo de ayudante en la Biblioteca Imperial. Esto tiene una consecuencia muy interesante después, muchos años después, cuando Kant se pone a escribir acerca de la filosofía política de la época, cuando compone ese tratadito sobre la paz perpetua, que es probablemente el más traducido y el más leído de todos los de Kant, porque en ese tratado y en otros se nota que ha tenido un gran, estrecho contacto con la literatura, con la bibliografía jurídica de la época, cosa que normalmente no hubiera podido tener cualquier persona, ¿no? Pero se nota por todos lados este conocimiento que tiene Kant de la bibliografía jurídica, de la bibliografía científica, gracias a las posibilidades que le dio su tarea de bibliotecario. Desde 1755, Kant escribió una serie de textos sobre materias muy variadas y fue ganando prestigio académico. En 1770 fue nombrado profesor titular de Lógica y Metafísica. Para entonces Kant había escrito ya varios libros, pero en 1770, cuando es nombrado profesor titular o catedrático en la Universidad de Königsberg, tiene que dar una disertación inaugural y expone en latín un tratado sobre los principios del mundo sensible y del mundo inteligible, que realmente es una inmensa novedad en la filosofía de la época. En esta obra introduce la inmensa innovación de presentar al espacio y al tiempo como formas del mundo sensible y por tanto no como algo que está en el mundo, sino como algo que está en la mente que se enfrenta a ese mundo. Nunca conozco al tiempo ni al espacio por observación de las cosas que se me presentan, sino que la observación presupone siempre ya un conocimiento previo del tiempo y del espacio, y ese conocimiento es independiente de la experiencia. El éxito de su exposición lo impulsó a desarrollar una de las obras más importantes de la modernidad, la Crítica de la Razón Pura. Kant creyó que le insumiría unos pocos meses, pero trabajó unos 10 años en ese libro, que recién pudo ser publicado en 1781. En esos años,
estuvo a punto de casarse un par de veces, pero desistió, considerando que el matrimonio sería una grave distracción para sus investigaciones. Dedica 10 años a una meditación constante, se conservan gran parte de los borradores, de los papeles, de las notitas que iba haciendo durante ese tiempo, en una meditación constante destinada sobre todo a resolver un problema que en la disertación del 70 no le había quedado claro, que es cómo es posible que el pensamiento, podría uno decir, siempre que no lo tomáramos de manera psicológica, que la mente, la inteligencia, que genera a partir de su propio fondo estas ideas o estas representaciones como espacio, tiempo o algunos conceptos como sustancia, existencia, que no las aprende de las cosas sino que las genera espontáneamente, ¿cómo es posible que con esas representaciones generadas independientemente de toda experiencia, sin embargo vaya a los objetos, las aplique y los objetos sean concordantes con estas representaciones? Muchos años después yo he leído que Einstein, en un trabajo sobre geometría, se hace la misma pregunta. En la crítica de la razón pura, Kant investigó si era posible y cómo el conocimiento matemático, físico y metafísico, en tanto conocimiento con pretensión de universalidad y necesidad. Según Kant, no debemos considerar cualquier conocimiento desde sus objetos, sino, inversamente, los respectivos objetos que hacen posible nuestro conocimiento de ellos. Kant llamó a esta inversión giro copernicano, por analogía con el audaz gesto de Nicolás Copérnico, que, en vez de considerar que el Sol giraba en torno a la Tierra, pensó a ésta girando alrededor del Sol. Kant dice, por un lado está